Bien, continuamos con la presentación de la rúbrica Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. ¿Sí? Bueno, ¿qué evalúa esta rúbrica? La rúbrica evalúa las acciones que realiza el docente para regular el comportamiento de los estudiantes, de tal manera que la sesión se dé de manera continua, es decir, que no se presenten interrupciones por quiebres de normas, ¿no? Y esto genere contratiempos. ¿Cuántos aspectos tiene esta rúbrica? Esta rúbrica tiene dos aspectos. El primero es los tipos de mecanismo que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia en el aula. Y el segundo, la eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce, como les había mencionado, en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión. Veamos el primer aspecto. El primer aspecto, ¿sí?, es tipo de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia en el aula. El docente puede emplear tres tipos de mecanismos, ¿sí? En este caso, nosotros nos reflejamos, cuando hablamos de los tipos de mecanismos, nos centramos no tanto en su efectividad, ese es un aspecto que nosotros vemos, su eficacia lo vemos en el segundo aspecto, sino que nosotros nos centramos en su valor en cuanto promueva la autorregulación del comportamiento. El primer tipo de mecanismos son los mecanismos formativos. Los mecanismos formativos se caracterizan por favorecer la autorregulación del comportamiento de los estudiantes y además por centrarse en la conducta que el docente desea que aparezca, ¿sí? Por ejemplo, entonces tenemos como ejemplo de los mecanismos formativos, y ya lo veremos, o ya lo pueden haber visto ustedes como evaluadores, por ejemplo, el establecer o recordar oportunamente los acuerdos o normas de convivencia, ¿sí? Ese es, por ejemplo, un mecanismo formativo. Tengamos en cuenta algo, que para valorar los mecanismos de regulación del comportamiento y este mecanismo formativo en particular, ¿sí?, nosotros no nos centramos en cómo ha sido declarado. Por ejemplo, puede darse la situación de que un docente escriba dentro de sus acuerdos de convivencia, por ejemplo, no pararse, y nosotros no vamos a valorar cómo lo ha redactado, sino que valoramos que ha establecido las normas. Pero si en el caso, durante la sesión, el estudiante se pone de pie y el docente le dice, hey, no te pares, otra vez parándote, eso de ahí sí configuraría un mecanismo de control externo. Lo vamos a ver dentro de un momento. Otro ejemplo de mecanismo formativo es establecer o brindar refuerzo social positivo. Pero ojo, debemos tener en cuenta algo, que cuando hablamos de refuerzo social positivo, este tiene que darse de manera específica a la conducta que se está reforzando, de tal manera que el estudiante puede identificar qué me están reforzando. Entonces, no sería un mecanismo formativo el decir un aplauso para Karina por ser una buena niña, ¿de acuerdo? Porque de esa forma, Karina no podría identificar qué se está reforzando. Se diría, por ejemplo, muy bien Karina, o un aplauso para Karina, levanta la mano para participar, sí sería un reforzamiento social positivo, debido a que es específico y se centra en la conducta que desean que se aparezca. Los mecanismos formativos se caracterizan por centrarse en la conducta deseada y porque el docente también se puede dar, porque hay ciertas conductas que son sutiles que emplea el docente para redirigir el comportamiento. Entonces, por ejemplo, dar una palmada, cantar una canción. En cuanto estos sean sutiles, es decir, no se den con mucha frecuencia y que no interrumpan la continuidad de la sesión, nosotros lo vemos como mecanismos formativos. El siguiente tipo de mecanismos son los mecanismos de control externo. Los mecanismos de control externo son aquellos que se caracterizan por centrar la regulación del comportamiento en un agente externo, en este caso el docente, o por centrarse en la conducta que no se desea que aparezca. Son ejemplos de mecanismos de control externo, por ejemplo, que el docente apele a su autoridad como docente, por ejemplo, decir, lo haces porque yo lo digo, ¿no? Apelar a su persona de autoridad para regular el comportamiento de los estudiantes. También el anunciar, ¿no? Al anunciar cuáles son las consecuencias de comportarse mal. Si sigues conversando, te voy a cambiar de lugar.
Eso también sería un mecanismo de control externo. Dar un premio material ante una buena conducta. Te doy un punto, una carita feliz por realizar o por portarte bien. ¿Por qué son mecanismos de control externo? En particular este último, debido a que genera una dependencia del estudiante al estímulo, es decir, a un agente externo, ¿no? Por eso es un mecanismo de control externo. También, y eso tengámoslo en cuenta, son mecanismos de control externo aquellos en los cuales el docente se centra en la conducta que no desea que aparezca. Otra vez parándote, siempre hablando. A ver, ese niño de ahí no respetó esta norma. ¿Sí? Son mecanismos de control externo. Y por último, tenemos los mecanismos de maltrato. Los mecanismos de maltrato se caracterizan por ir en contra, digamos, de la dignidad, ¿no? O atentar contra la dignidad, la autoestima de los estudiantes. O también por ser desproporcionados en comparación a la conducta que se ha realizado. Un mecanismo de maltrato es, por ejemplo, dejar sin recreo a un estudiante, ¿no? Evitar que coma su lonchera. Debemos tener en cuenta aplicar el castigo físico, las humillaciones, de tal manera que con esto busquen regular el comportamiento. Este tipo de mecanismos son inadmisibles, ¿sí? Porque atentan contra la dignidad y la integridad de los estudiantes. Así que, si un docente utiliza un mecanismo de maltrato, este docente se ubica en el nivel más bajo de la rúbrica, es decir, en el nivel 1. Y cuando nosotros registremos en nuestra ficha de toma de notas, tenemos que registrar el mecanismo de maltrato que hemos encontrado. Por otro lado, si es que no hubiese mecanismo de maltrato y los docentes no emplean mecanismos de maltrato, es importante que siempre registremos en nuestra ficha de toma de notas, no se evidencia el uso de mecanismos de maltrato por parte del docente, ¿sí? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, el segundo aspecto es la eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión. Entonces tenemos a un docente, ¿sí? Tenemos a un docente que ha aplicado una serie de mecanismos. Y nosotros tenemos que ver o queremos ver si es que los estudiantes han interiorizado, ¿sí? Han interiorizado las normas o acuerdos de convivencia, o si los mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento realmente están teniendo efecto en esta regulación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta en la mayor o menor medida en que la sesión se da de manera continua. Es decir, no se dan quiebres, interrupciones por faltas, digamos, a los acuerdos de convivencia o por conductas disruptivas, ¿sí? Esos son los dos aspectos que se evalúan en esta rúbrica. Recordemos que tanto el primer como el segundo aspecto es importante y siempre debemos tener evidencia de ambos, porque con esta información nosotros vamos a poder hacer una calificación objetiva del desempeño del docente para esta rúbrica, ¿sí? Bueno, ya habiendo explicado los dos aspectos, es momento de hacer un ejercicio, así que vamos a ver un video. La recomendación es que nos fijemos en todas estas conductas, ¿sí? Todas estas conductas, tanto del docente o de la interacción del docente con los estudiantes, que estén relacionadas a estos dos aspectos. Uno, los mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento de los estudiantes, ya sean mecanismos formativos de control externo y de maltrato, si es que se presentan, y por otro lado, la eficacia con que se implementan estos mecanismos, que se traduce en cómo los estudiantes han interiorizado los acuerdos o normas de convivencia y si los aplican o no. Y esto se traduce adicionalmente en que la sesión se dé de manera